Bien, tal y como les habíamos prometido, ya está con nosotros Miriam Díaz Santana, de Participación Ciudadana, con quien hablaremos sobre importantes temas de interés colectivo. Pero antes vamos a hacer una breve reseña sobre esta importante mujer de la sociedad dominicana. Miriam Díaz Santana nació en San Pedro de Macorís, tiene 2 hijos y 6 nietos. Es hermana de 2 distinguidos ciudadanos, el periodista Juan Bolívar Díaz Santana y Arimendis Díaz Santana. Realizó estudios primarios y secundarios en Santo Domingo y luego estudió Sociología en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ha sido gerente de Planificación y Desarrollo de la Fundación APEC de Crédito Educativo, profesora de Sociología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo por más de 30 años, consultora de Planificación y Desarrollo de APEC y también ha sido coordinadora general de Participación Ciudadana. Actualmente es miembro del Consejo Directivo de esa organización. Para nosotros, en verdad es al aire, un inmenso placer tenerla aquí con nosotros. Muchas gracias. Es un gusto también para mí aquí poder conversar con ustedes y con nuestro público. Bien, mire, para comenzar nuestra entrevista quisiera poner en contexto qué es Participación Ciudadana. ¿Cuál es la filosofía de Participación Ciudadana? ¿Para qué nace y quién la patrocina? Participación ya cumplió 25 años, nació en el 1993. La formaron un grupo de ciudadanos y ciudadanas que no tenían interés en hacer una carrera política, pero sí, una carrera política partidaria, pero sí de contribuir a la democracia dominicana a través de una fuerza de la sociedad civil capaz de hacer opinión pública, de fijar posiciones y de buscar concertación y presión sobre los poderes públicos. Eso dice más o menos la misión de Participación Ciudadana, creada para contribuir en la democracia. Comenzamos en una época en que había una crisis política en el país. Ahí mismo vino el 94 con el fraude electoral del 94 y en el 96 comenzamos a hacer observación electoral. Fue nuestra primera actividad grande, digamos así. Y a partir del 96 hemos observado todas las elecciones nacionales que se han celebrado. Participación se ha distinguido por haberse especializado en este tema de la observación electoral y haber sacado cifras de conteo rápido casi exactas a las que luego da la Junta Central Electoral. ¿Y cómo se financia Participación? Hago la pregunta a partir de que gente dice cosas diversas. Sí. Me gustaría su opinión al respecto. Sí, lo que dicen yo creo que tiene que ver con la realidad. Nosotros nos financiamos a través de proyectos que nosotros presentamos en las agencias que tienen recursos y se dedican. Agencias internacionales. Sí, agencias internacionales sobre todo. En ocasiones hemos tenido algún financiamiento nacional, pero ya para cosas muy específicas. Por ejemplo, para nosotros comprar nuestro local, nosotros recurrimos al empresariado nacional y nos ayudaron a comprar el local, incluso nos sobrepasó, pudimos remodelarlo, pudimos preparar el local con contribución nacional. También en algunas elecciones hemos salido a buscar recursos y hemos conseguido, pero recursos permanentes para una organización que sea independiente de todos los sectores en el país realmente no es muy fácil conseguirlo. Entonces nosotros hemos recibido financiamiento a lo largo de estos 25 años, el mayor financiamiento ha sido de la USAID. Jamás lo hemos ocultado, el que lo está diciendo por ahí está diciendo la verdad. Pero no, eso no significa que USAID tenga nada que ver con el pensamiento de ustedes. Nada que ver, porque la USAID, y ese es nuestro caso, y creo que el caso de Finjus y de muchas otras organizaciones que también reciben financiamiento, jamás nos han trazado pautas. Nosotros lo que hacemos es aprovechar fondos que designan estados que tienen este tipo de agencias internacionales. Unidos, en Europa, este momento principalmente es Estados Unidos y Unión Europea, pero también hemos tenido de cooperación española, pero más pequeños. Entonces, estas agencias ponen a disposición de concursos, siempre hemos participado en concursos, nunca nos han dado directamente el dinero.
temas, por ejemplo, reformas políticas, reformas electorales, democracia, promoción de leyes públicas determinadas, trabajo con la ciudadanía. Entonces nosotros tenemos un equipo de gente que prepara proyectos, nuestro equipo técnico, o sea que ya ahí no son los voluntarios, sino técnicos. ¿Y cuáles son los temas de especialidad? Lo digo a partir de que una institución tan poderosa como es Participación, porque tiene mucha credibilidad. Yo les respeto mucho a Participación Ciudadana, que ha hecho sus aportes al país. Y a partir de ahí uno a veces se pregunta, bueno, pero Participación participa en estos temas y en estos no. ¿En cuáles temas específicos o pueden participar en todos? No en todos, porque nadie puede participar en todos los temas y ser efectivo. Ya nosotros tenemos demasiado carga con los temas principales que tenemos. Vamos a decir, hay 3 temas principales de participación que en este momento son, primero, anticorrupción y antiimpunidad. O sea, es el número 1 desde principios de este siglo para acá. Anterior a eso, y siempre sigue permanente, el tema electoral, que también tenemos un expertise, tenemos ya muchas cosas que decir en ese sentido, y tenemos los temas de reformas institucionales. Hemos participado y hemos estado empujando determinadas leyes, determinadas reformas. Esos los 3 temas, por ejemplo, como la pobreza y los intereses de las grandes mayorías, ¿no les importa? No, lo digo a partir porque, por ejemplo, hay un tema que yo siempre me he pensado, ¿por qué Participación no fue a oposición siendo tan importante? Que es con la modificación a la ley 8701, la ley de seguridad social. ¿A ustedes no les preocupa? Sí, claro que nos preocupa. Sin embargo, hemos resistido la tentación de convertirnos en opinantes sobre todo. Sobre todo cuando hay... Es un tema muy importante para el país. Sí, pero hay mucha gente opinando y hay mucha gente trabajando ese tema. No es un tema en el que haya un vacío, en el que no haya suficiente información o suficiente orientación. Pero no es lo mismo información de cualquiera que información de participación. Usted tiene un peso específico bien ganado. Sí, pero lo tenemos porque nos hemos dedicado a determinados temas también, porque así tenemos a veces gente que nos dice que por qué no nos opinamos sobre el tema ecológico y sobre lo que está pasando con los ríos. ¿Pero le preocupa esto, la ley 8701? También nos preocupa, claro. ¿Por qué le preocupa? Si puede darnos... Bueno, porque no ha cumplido con la función de proteger efectivamente a la población. Eso nos preocupa. Sin embargo, debo decirte que cualquier cosa que yo diga aquí sobre eso no es una posición de Participación Ciudadana, porque Participación nunca ha reunido sus organismos para fijar una posición sobre el tema de seguridad social. ¿Sobre la cesantía tampoco? No. ¿Pero le preocupa la cesantía, la Sí, eliminación? a nosotros nos preocupa todo el país, realmente, pero hemos decidido y seguiremos trabajando y volvimos a hacer un plan estratégico el año pasado hasta el 2021 y volvimos a escoger los mismos temas porque esos temas están inconclusos y mientras estén inconclusos el tema anticorrupción, antiimpunidad, reformas políticas, reformas institucionales y el tema electoral, mientras esos temas estén vigentes, nosotros queremos nuestras pocas fuerzas dedicarlas centralizadas en esos temas. Mire, usted es socióloga con mucha experiencia. Me gustaría su valoración sobre la situación del país en términos de delincuencia, criminalidad y en términos políticos. Bueno, en este sentido sí nosotros hemos destacado muchas veces el tema de la inseguridad ciudadana, porque ese sí toca muy de cerca a lo que nosotros defendemos principalmente, que es el ciudadano. El ciudadano como habitante de un país, de una ciudad. ¿Cuál es su valoración? Bueno, nuestra valoración es que el crecimiento o la percepción que tiene la ciudadanía de inseguridad, y digo para que luego no me digan, no, pero ha bajado tanto por ciento este año, realmente puede bajar lo que sea, pero lo que dice la gente de que no puede salir, que en los barrios hay que trancarse, que todo el mundo tiene que tener muchísimas medidas de seguridad, que si quieren salir a las 5:30 de la mañana o a las 6 de sus casas no pueden salir o tienen que salir en grupo, todo eso es lo que nosotros vemos a diario.
Nosotros entendemos que todo eso es en gran medida producto de la poca dedicación de los gobiernos dominicanos a cuidar a la ciudadanía. Y, por un lado, directamente es un fracaso de la sociedad dominicana y de los gobiernos dominicanos en cumplir con su función de prevenir y perseguir el delito. Pero, por otro lado, es un resultado también de una situación de deterioro que viene desde arriba. El ciudadano común, el ciudadano desprotegido, lo que ve es una clase política que lo único que le interesa es enriquecerse. Y entonces esa clase política no solo que no está enfocada en su función, sino que da un mal ejemplo. Y manda el mensaje a la ciudadanía de que lo que corresponde es buscar riquezas rápidamente. ¿Y por qué lado puede un ciudadano de un barrio buscar riqueza rápidamente? Por la delincuencia. Bueno, a partir de su palabra veo que conoce usted muy bien los problemas. ¿Han hecho alguna propuesta para solución de ese problema? Nosotros lo mencionamos siempre en nuestros análisis, en nuestros balances anuales que hacemos de la sociedad dominicana. Siempre hacemos balances anuales de la sociedad, publicamos documentos sobre eso. Y en realidad las propuestas no pueden ser otra que mejorar, por parte de nosotros, mejorar la clase política dominicana, mejorar el gobierno. ¿Qué necesita esa clase política para mejorar? Esa clase política necesita primero ser honesta. Primero que nada ser honesta. Ser una clase política que va al poder a servir, no a servirse. Que vaya al poder con el único fin de contribuir al país, pero no acumulando grandes riquezas para decir que está regalando y que está haciendo cosas a nombre personal, sino cumpliendo. Incluso nos conformaríamos con que cumplieran con las promesas de campaña. Y aunque en esas promesas de campaña faltaran cosas que nosotros entendemos que faltan, es más, nosotros estaríamos contentos si el presidente Medina o los presidentes anteriores hubiesen cumplido una gran parte de lo que dijeron en campaña que iban a hacer. Ponga usted como ejemplo las promesas que hizo el presidente Medina de perseguir la corrupción. Nos hubiéramos conformado. No se está persiguiendo, pero ¿se está persiguiendo o no? ¿A dónde? ¿Desde el gobierno? No hay ninguna persona presa por corrupción. No, pero hay varios casos que están siendo procesados. Bueno, habría que verlos uno por uno. ¿Cuáles de esos casos están siendo procesados y cómo están siendo procesados? No sé si usted tiene tiempo para que lo mencionemos. No, pero realmente aquí, caso de Odebrecht, por ejemplo, ¿no le parece a usted que se está haciendo de la forma correcta? Bueno, el caso de Odebrecht, nosotros hemos fijado posición en Participación Ciudadana sobre ese caso y realmente es, para no entrar en un caso tan extenso, es incompleto, no están quienes deben estar, se dejó fuera las dos fuentes principales de enriquecimiento, que son las sobrevaluaciones y la financiación de campaña. No se está persiguiendo eso. Y encima, la única que se tomó, en el caso de Odebrecht, que es los sobornos, resulta que hay unas poquitas personas que supuestamente recibieron algunos sobornos y uno de los acusados que sobornó, pero no se sabe a quién sobornó ese acusado. Es decir, está totalmente incompleto y además probablemente, vamos a llamarlo así, mal fundamentada la acusación de Odebrecht. Entonces, si esa es la persecución contra la corrupción que el gobierno tiene, cuando la mayor parte de los recursos de Odebrecht se contrataron en el gobierno, en el periodo de gobierno del presidente Medina, y ese periodo fue dejado fuera, entonces eso no puede llamarse una verdadera justicia. Bien, entonces con esa aseveración suya, vámonos a una primera pausa comercial. Regresamos en 2 minutos con esta interesante mujer de la sociedad dominicana.
Bien, continuamos en esta interesante entrevista con la señora Miriam Díaz Santana, de Participación Ciudadana, con quien hablamos sobre temas que ella ha puesto su dedo sobre la llaga. Son temas que le interesan a la colectividad. Quisiéramos hacer una pregunta en torno, mira, recientemente ha habido un match entre la Iglesia Católica y el gobierno. Sectores de la Iglesia Católica acusan al gobierno de estar casi llegando a una dictadura. ¿Cuál es su valoración sobre esta posición de la Iglesia Católica? Nosotros la compartimos en Participación Ciudadana. ¿Comparten posición. que se está llegando casi a una dictadura? Bueno, la Iglesia dijo que podríamos estar en camino de una dictadura si se siguen haciendo las cosas que se están haciendo. O sea, si seguimos por este camino, nosotros estamos en camino de una dictadura. Que lleguemos o no depende del pueblo dominicano. O sea, nosotros estamos haciendo lo posible y creo que la Iglesia también para que no lleguemos. ¿Pero puntualmente, bueno, cuáles son esas cosas que nos tomemos varios elementos que son propios de los regímenes democráticos. Nosotros publicamos ayer un documento sobre esto junto con unas 32 organizaciones más y ahí están detallados. Pero como no lo traje para leerlo, para recordar el número 1, la separación de poderes. Una sociedad que no cuide la separación de poderes, ya sea porque se usurpen esos poderes, como podría estar ocurriendo ahora con la justicia, o ya sea porque el pueblo que sea, deposite todo el poder en una sola fuerza, por cualquiera de esas vías se puede estar aún violentando. Cuando todo ese poder se logra de forma democrática. Porque bueno, si el PLD tiene hoy Ejecutivo, Congreso y Justicia, no lo logró mediante las armas, lo logró en las urnas. Sí, o sea, ese es un poder, vamos a suponer que es legítimo, porque tendríamos que analizar ya para no desviarnos del tema, cómo se logran esas posiciones. Si las posiciones en el Congreso se logran comprando, se logran con dinero ilícito, se traen empresas de fuera para que financien la campaña, si esas posiciones se logran con dinero del narcotráfico, habría que ver qué tanto. Bueno, ese es el caso del Congreso que tenemos. Bueno, en términos de la intervención de empresas extranjeras como la Odebrecht, nosotros sabemos que en las elecciones del 2012, del 2016 tuvo un impacto muy grande y que gran parte del dinero que hoy se dice que la Odebrecht regó aquí fue para esos periodos para lograr influir en los resultados electorales. En los resultados electorales, sí, con miras al presidente. Pero el Congreso es un poder diferente. Bueno, depende, porque el partido que gana un Congreso totalmente, algo está haciendo para ganarlo y no puede decir que es ajeno a cualquier otra, vamos a decir, influencia de recursos externos que esté llegando. Pero ese es un tema más complejo que quizás deberíamos dejarlo en este momento para poder avanzar. Bueno, la concentración de poder es uno, me mencioné. Segundo, está el tema de la persecución ilegítima e ilegal y la influencia en la justicia. Lo que nosotros hemos visto en los últimos años, pero muy especialmente en este año, ha sido una serie de maniobras y de actuaciones ilegales para dominar totalmente la justicia. ¿En cuáles casos específicos, para poner esto en contexto? Lo más reciente que tenemos ahí, muy cercano, caso es el Suprema Corte de Justicia y caso Tribunal Superior Electoral. En el caso de la Suprema Corte de Justicia se violaron todos los artículos que se relacionan con la evaluación y elección de los nuevos miembros. No se evaluó. La Constitución de la República y la ley establecen que un juez, una vez que forma parte de la Suprema, tiene que ser evaluado. O sea, que fueron escogidos de forma irregular. Sí, me está diciendo irregular, usted. Porque no, primero, bueno, no es, ahora me estaba refiriendo no a los que fueron escogidos, sino a los que fueron sacados. Un juez, lo dice expresamente, no puede ser sustituido a menos que su evaluación de desempeño
lo amerite. Pero si está mal los que fueron sacados, también están los elegidos. Exacto. O sea, primero me quiero referir a los que sacaron, porque hicieron ese espacio y sacaron mucha gente ahí para entonces entrar otro. Los que sacaron, lo sacaron en contra de la ley, porque no se publicó, ni se dio a conocer que se hiciera una evaluación, ni cuáles fueron las razones por las que unos pocos se quedaron y otros salieron. ¿No le parece a usted que siendo ellos expertos en derecho y son sacados en contra de la ley, no eleven un recurso para ratificar? Mire, es que la ya, legalidad? o sea, ponerse cada una de esas personas a elevar un recurso para que lo dejen en un puesto es un poco para difícil. Que lo dejen en el puesto, no, para que no lo saquen de forma irregular, que no es lo mismo. Ah, bueno, pero pues bueno, ellos tienen ese derecho. Yo no sé lo que ellos pudieran haber hecho. Eso, o participación si yo ciudadana. pudiera estar diciendo eso, no, como que me estaría pasando, que ellos debieron haber hecho. Yo creo que yo, en el caso de la jueza Miriam Germán, con 40 años, jamás trataría de forzar y quedarme en una situación como esa. Ella sale airosa, ella sale crecida, ella sale con un historial y ella tiene que salir con su pensión. O sea, yo creo que eso pasará a la historia de los anales de la vergüenza en el país. Pero para no quedarnos en ese tema nada más, ¿cómo fueron elegidos? ¿En base a qué se eligieron los nuevos? No lo sabemos. ¿En base a qué se sacaron los anteriores? Tampoco lo sabemos. Pero la ley establece procedimientos, sí, claro, que no fueron cumplidos. ¿Qué otro y no lo estoy diciendo solo por antojo. Perfecto. ¿Qué otros puntos importantes que tienen viso de que nos encaminamos mal toca ese documento de participación ciudadana? Bueno, otros puntos que toca es el relativo a la influencia y las presiones sobre periodistas, sobre medios de comunicación. Sabemos, eso no es extraño para nadie, que desde hace presiones años... sobre periodistas. Sí. ¿Para sí, sacarlo? Hay periodistas que han recibido presiones y todos conocemos cuáles son. ¿Cuáles son esos? No, pero ahí están los casos de Altagracia, están los casos de Edith, están los casos de toda esa gente que han sacado de la Z. O sea, todos los periodistas, los principales opinantes, y periodistas, comunicadores, llamémoslo en general, que han asumido posiciones muy frontales contra el gobierno, han recibido represalias o presiones o han sido sacados de medios de comunicación de manera directa o indirecta. Digamos directa porque te puede decir, no, pero el gobierno nunca ha llamado a un dueño de medio para decirle, sácame ese periodista. Pero todos sabemos que están actuando en ese sentido. Otro factor es el factor de, óigame, usted sabe la cosa más cercana a la dictadura que el espionaje. Todos los gobiernos espían, me van a decir, y hay medios legales supuestamente para espiar, y hay medios ilegales que nunca se eliminan, porque según lo que yo he oído, yo no conozco mucho de eso, ni nosotros siempre conocemos que supuestamente hay gente por ahí que se dedica a eso, pero que directamente desde un órgano oficial, como es la Procuraduría General de la República, por ejemplo, se esté llevando a extremos este recurso y cometiendo, o sea, ¿qué es la para no llamar errores, o sea, cometiendo deslices en términos de teléfonos que no deberían estar ahí, de gente que no debería estar ahí, de abuso. Eso es abuso. Suponiendo que sea así, que tenga validez lo que usted dice, ¿no sería injusto decir que es solo la Procuraduría? Lo digo, perdóneme, a partir de que aun cuando la Procuraduría quiera intervenir en los teléfonos de todos nosotros, la Procuraduría no es jefe de los jueces y los jueces son quienes dan la orden de que así se haga. O sea, entonces no habría dos sectores responsables, no solo uno. Bueno, ya le digo, o sea, yo le puse la Procuraduría porque está en la candelada ahora mismo. ¿Y los jueces? Pero no son los únicos que aquí espían. Yo le dije que sabemos que hay. Yo no me pregunte quiénes son porque yo no sé. Yo le pregunto su valoración sobre los jueces, que son los que autorizan esas espías. Se prestan también en ocasiones a complacer a la Procuraduría para no llevarle la contraria o simplemente no tienen tiempo o no es piden. subalterno de la Procuraduría. Bueno, yo no les sé decir las razones por las que ellos hacen eso. Yo lo que sé que lo hacen, que cuando un juez autoriza que se intervenga un teléfono, pero sin averiguar de quién es ese teléfono, yo creo que está cometiendo un error,
porque un juez está para cerciorarse de las cosas que autoriza con su autoridad que le ha dado la sociedad. Entonces los jueces con también deben pública. hacerlo. Ahora bien, sí le puedo decir que todo el mundo sabe que hay presiones. Presiones de parte de la Procuraduría para conseguir lo que tenga que conseguir. Mire, hay asunto de causa y efecto. Si yo presiono porque me interesa algo. ¿Por qué usted cree que se está llegando a esos límites o esos extralímites? ¿Cuál es la intención ulterior, a su modo de ver? Bueno, nuestro análisis, vamos a decir, para quedarme y no caer en especulaciones que pudieran comprometer la participación, nuestro análisis es que todo empeño en el continuismo se va convirtiendo en intentos no solo en intentos, sino en reales violaciones a las leyes. O sea Esa es la historia de nuestro país. O sea que todos estos aprestos son para la reelección de Danilo Medina. Es parte de la falta de institucionalidad, es decir, que no se da solo en un momento de reelección, pero porque hay una falta de institucionalidad y una debilidad de nuestras instituciones, y eso hace que mucha gente haga cosas ilegales, ilegítimas o que no están bien. Pero cuando se realizan los intentos de mantenerse en el poder, esas prácticas se aumentan, esas prácticas se desbordan en ocasiones. Todo lo hemos visto cada vez que ha habido intentos de reelección en el país. Eso no es nuevo. O sea, solo que hay en un este allanamiento momento, franco para la reelección de Danilo. Bueno, hay indicadores que te dicen eso. O sea, ojalá que no. ¿Cuáles son esos indicadores? Pero primero que nada, la campaña de tiempo. Esa campaña de tiempo, o sea, el hecho de que los funcionarios más cercanos del presidente de la República anden promoviendo su posible reelección. Pero están en campaña los funcionarios y los no funcionarios y los de otros partidos. Eso. Todos están en campaña de tiempo. Bueno, ese es otro tema, las violaciones a la ley de partido y a las regulaciones, que a pesar de que pasamos más de 20 años esperando estas regulaciones, una ley de partido que efectivamente organice ese sector tan importante de la democracia, y a pesar de que esperamos tantos años que se adaptara a la ley electoral, lo que ha salido son dos leyes que permiten, y no solo que permiten, también ponen algunas reglas, pero ni siquiera esas reglas se están cumpliendo. Y los partidos políticos están poniendo, pero sobre todo el Partido de la Liberación Dominicana, que es el único partido que en este momento tiene una campaña abierta con nombres y apellidos, porque los otros partidos hacen su actividad. Vamos a decir, un partido hace su actividad. ¿Cómo una campaña abierta con nombres y apellidos? Pero claro, una de Leonel Fernández y otra de Danilo Medina, eso lo sabemos Pero todos. está Luis Abinader, está Pero Hipólito Luis Abinader Mejía, sale como político opinando, pero no es un candidato ni un precandidato. Claro, un precandidato aspira, igual que Hipólito, igual que Quique Antún, todos aspiran. Mire, ya le digo, todos de alguna manera, pero aquí la única institución que tiene en la calle hoy en día y en los medios de comunicación una campaña con miras a las elecciones del 2020, la única organización es el PLD. Después los demás hacen su actividad política porque el político no toma vacaciones, lógicamente. Entonces, ¿a qué me refiero? Si estamos obligados a cumplir una ley que la misma clase política concertó, ellos deberían no poner a la Junta Central Electoral en la difícil situación que la ha puesto. Por ejemplo, para quitar las vallas. Todavía dicen que aparecen vallas, pero la Junta, ¿qué tuvo que hacer? O sea, recurrir a los ayuntamientos y hacer cosas. Y he oído que no se han quitado todas las vallas. La Junta hizo lo que le manda la ley. Lo que le manda la ley, pero los partidos tendrían que haber hecho ellos eso. Vamos a seguir analizando eso, porque está súper interesante, pero ya me están haciendo señas porque tenemos otra pausa comercial. Así que en 2 minutos continuamos aquí.
Bien, continuamos aquí en esta interesantísima entrevista. Antes de irnos, yo quería preguntarle, usted hablaba de la Junta Central Electoral. ¿Usted cree que ciertamente, como dicen algunos sectores, se está presionando a la Junta Central Electoral? Yo creo que la Junta, que los partidos políticos deberían cumplir con su parte y no poner a la Junta a que ande detrás de ellos, obligándolos a cumplir con la parte que ellos mismos hace poco que concertaron en el Congreso. Pero para eso es la ley, para hacerla cumplir. Sí, la ley hay que hacerla cumplir, pero si los ciudadanos, todos los ciudadanos nos rebelamos contra la ley, ¿qué autoridad va a poder con eso? Ninguna autoridad puede contra una ciudadanía rebelada. Entonces no les luce a la clase política dominicana rebelarse contra leyes que ellos mismos han aprobado. Yo creo que la Junta tiene que concentrarse en la parte organizativa y en garantizar la confianza que debe tener las próximas elecciones. ¿Usted no cree que la Junta está asumiendo un papel que no le corresponde? Y me explico. Hay un choque entre dos leyes en torno al arrastre, que es el problema principal. Pero ese es un problema legal y la Junta no tiene la potestad para decidir lo que establece la ley, sino el Congreso Nacional. No debe la Junta mandar ese impasse por ante el Congreso para que sean ellos que hagan lo que tengan que hacer. Nosotros analizamos este tema en Participación Ciudadana y nosotros entendemos que si ciertamente la ley salió con algunas incongruencias, como ya les dije, Sí. No se puso todo el cuidado. Algunas falencias. Sí. La Junta tiene suficientes elementos para tomar una decisión en este sentido, porque ya está sobre el tiempo y la Junta volver a, no sé si tiene, no creo que tenga autoridad para rechazar una ley y volverla a enviar al Congreso. Ni tiene autoridad para hacer algo al margen de la ley. No, pero la ley, en varios puntos de la ley se señala que el nivel de senatorial es un nivel de elección. Y además la Junta tiene tiene también el respaldo de la Constitución de la República que obliga al voto directo de los ciudadanos. Entonces la Junta no indirecto. Entonces una Junta por la que todos estamos de acuerdo no tiene por qué recibir presión, sino cumplir lo que manda la Constitución y la ley. Bueno, simple. El que ellos, yo no critico que ellos consulten y traten de buscar consenso, porque un organismo como este no puede, en una situación como está el país de debilidades, vamos a decir, tomar la decisión sin escuchar a las partes y sin tratar de buscar. O sea, hasta ahí estamos bien. Ahora, a la hora de tomar la decisión, una vez escuchadas las partes, la Junta tiene que ajustarse a la ley. ¿A la ley? Y eso es lo que esperamos. Simple y llanamente, que aplique lo que dice la ley. No puede hacer la Junta de canciller político, eso es de lo que mediador esperamos. Político, porque la ley le da un mandato, la Constitución le da un mandato específico. Sí, o sea, eso es lo que esperamos. Sin embargo, yo no le digo, el hecho de que la Junta reúna a los partidos, eso está dentro de sus funciones. Escuchar cuando hay diferencias, cuando alguien interpreta de una manera y otro de otra, escuchar, pero a la larga la decisión la tiene que tomar la Junta y no debe ser bajo ninguna presión. Estamos muy preocupados por las presiones. ¿Quién presiona a la Junta, a su entender? Bueno, la Junta recibe presión de donde quiera, de todo el mundo, donde pero quiera principalmente de quién está en el poder. Eso ha sido la historia de la República Dominicana. O sea, el gobierno está presionando a la Junta, dice usted. Bueno, si no le podemos decir el gobierno directamente, sí el Partido de la Liberación Dominicana. Es el partido en el poder, esa ha sido la historia de este país. ¿Qué cosa le hace pensar a usted que hay una presión del PLD? Dígame un caso específico que diga, mira, esto es presión. Bueno, realmente la imposición, por ejemplo, que ha hecho ese partido de una campaña a destiempo sin que se le haya podido detener esa campaña. Tenemos 2 años en una campaña a destiempo y tenemos una ley que se aprobó el año pasado que prohíbe eso. Y ese partido ha seguido haciendo lo que quiere. Y ha impuesto una situación de rebeldía frente a esa ley de partidos y a la ley
que podríamos interpretarlo como una presión a la Junta. ¿La Junta se siente presionada? Yo no le podría decir porque tendríamos que preguntarle a ellos. Pero lo que percibe la ciudadanía, las personas que estamos de este lado mirando cómo acontecen y cómo están actuando estos actores, es de que como ya lo conocemos y nosotros los que estamos en participación ciudadana, recuérdense que la mayoría, una gran parte, ya somos gente que hemos pasado por varios procesos, para no decir viejo, pero hemos pasado por varios procesos. Nosotros conocemos que las fuerzas en el poder tienen la capacidad de presionar. Mire, hay otro sector, hay otro estamento de la sociedad que se supone está siendo presionado por el propio Partido de la Liberación Dominicana. Es el Tribunal Superior Electoral por una sentencia que ha emitido que perjudica al PRD. Sí. ¿Ciertamente usted cree que debe ser sometido por ante el Congreso, el Tribunal Superior Electoral, por la decisión que tomó? No. Participación Ciudadana se ha pronunciado rotundamente rechazando eso. Y es una violación de la ley, porque el Congreso no tiene la autoridad para interpelar, sí lo tiene. Pero no para cuestionar los dictámenes de los tribunales. Los tribunales, eso es un poder independiente. Y existen los mecanismos legales en el país para cuestionar la decisión de los tribunales. Entonces, lo único que puede hacer la persona perjudicada por un tribunal, la persona o institución, porque ellos son políticos, pueden ir directamente a cuestionar. Entonces, cualquier empresa o cualquier ciudadano que se sienta perdido, perjudicado por un tribunal, puede ir al Congreso para que el Congreso cuestione a ese tribunal. O sea, que fue un exceso y un abuso de poder de Reinaldo para usted. Bueno, Reinaldo tiene ese tipo de salidas. Él hizo el llamado, eso no se ha concretizado, afortunadamente, y nuestra esperanza es de que no le den al país ese mal ejemplo. Y es que los políticos no van al poder a dañar más a la ciudadanía, a darle malos ejemplos, a darle pifias de cómo violentar esta sociedad más. Los políticos son entes llamados a la concordia, al cumplimiento, a ser líderes, y los líderes tienen que dar ejemplo. Miren, esta semana el gobierno fue por ante la Organización de las Naciones Unidas y fijó posición en torno al aborto. ¿Cuál es su valoración sobre esta posición que ha asumido el gobierno? Acceso a la salud sexual y a la reproductividad ante la ONU. Aunque nosotros en Participación Ciudadana no hemos nunca fijado posición sobre este tema. Le pregunto en su calidad de socióloga y experta nosotros no fijamos posición por la siguiente razón. Somos una organización abierta dedicada al tema anticorrupción y reformas políticas. Si nosotros no sabemos si dentro de nuestra membresía, porque recuérdense que somos una organización de miembros, sí, que somos un movimiento cívico, existen personas con diferentes posiciones sobre temas así. Y como este tema no es nuestra especialidad, nunca hemos fijado posición. Entiendo. Pero ahora bien, sí le puedo decir como socióloga y porque es una opinión más o menos que conversamos entre nosotros. Nosotros entendemos que debe protegerse a la mujer. ¿Protegerse con las tres causales? Sí. ¿Sí? Que debe primar la protección a la mujer. La protección y también es las tres causales. Nosotros entendemos, sí, como organización, que el Estado no debe regirse por doctrinas religiosas. El Estado dominicano legalmente, según la Constitución, es un Estado laico. Por lo tanto, lo que debe predominar aquí es el tema salud y el tema derechos de las mujeres, y no temas religiosos que puedan estar, que pueden tener sus razones desde el punto de vista religioso. Y respetamos a las personas que tienen esas posiciones. Hay un tema en el que sí usted puede opinar como socióloga y como dominicana y como Participación Ciudadana. Es una reciente determinación de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que ratifica que tiene potestad de inmiscuirse en los asuntos sobre la nacionalidad en territorio dominicano.
¿Cuál es su valoración? A pesar de que hay sentencia del Tribunal Constitucional rechazando la competencia de la Corte. Nosotros somos miembros de una comunidad internacional. Yo ni siquiera me puedo meter ahora a analizarle las intríngulis jurídicas de esto, porque tendría que haberme preparado para ver. Nosotros seguimos siendo miembros de todos los organismos. Pero y ninguno nosotros está por los encima de la suscribimos. Constitución. Bueno, un momentito. Cuando usted firma y se compromete con un acuerdo internacional, Debe usted cumplirlo. tiene que adaptar su constitución a cumplir con eso, porque el país No será lo al inverso, firmar, adaptar, si no, va a porque participar. nosotros no le podemos pedir a la comunidad internacional que se adapte a lo nuestro. Es que nadie nos obliga a firmar, somos nosotros los que firmamos. Pero la Constitución establece la autodeterminación y nadie está por encima de la Constitución. Sí. Consecuentemente, ningún organismo internacional podría estarlo. Mire, aquí yo le quiero hacer una reflexión como socióloga y como ciudadana. Breve, que ya no están haciendo Sí, muy señas. breve. La esperanza de países como los nuestros, donde tenemos tantas debilidades institucionales, es de que se imponga un orden mundial, internacional, que proteja a los ciudadanos, Ahí que si no proteja fuñimos- los derechos, así como nosotros nos suscribimos a los derechos humanos. Ahí sí no A los fuñimos, derechos doña, humanos. porque entonces 4 que nada tienen que ver con nosotros, que es lo que intentan hacer en el mundo, son los que No, van pero a dirigir. es que nadie te va a obligar a que tú suscribas un acuerdo internacional. El poder El acuerdo obliga. internacional tú lo suscribes si tú quieres, pero una vez que tú lo suscribes tienes que cumplirlo. A eso Bien. es que me refiero. Bien, para mí ha sido un inmenso placer conversar con usted aquí en su programa de Verdades al Aire. Realmente ha sido muy fructífero, muchos conocimientos. Gracias por aceptar nuestra invitación. Están siempre las puertas abiertas para una segunda, tercera, cuarta, quinta vez, cada vez que quiera venir. Bueno, gracias por darme esa oportunidad. Encantado. Bueno.